Romanos el capítulo 7, Romanos capítulo 7, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. A mi juicio, uno de los temas teológicos más difíciles de la Biblia es el de la relación del creyente con la ley de Dios. La palabra ley se usa 19 veces en Romanos 7. Claramente ese es el tema. Esperaba que el Señor viniera antes de llegar este capítulo. Todavía tengo algo de tiempo para ser rescatado antes de llegar a la parte más difícil de Romanos 7. Pero aquí se expone Pablo esa declaración de Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el capítulo 6, los versículos 15 al 23, usó la analogía de la esclavitud para mostrar que no pecaremos bajo la gracia porque somos esclavos de Dios y de la justicia. En el capítulo 7 explica lo que significa estar libre de la ley y cómo esto se relaciona con ser libertado de la tiranía del pecado. El capítulo 6 y su tema era el pecado. Pablo usa esa palabra 17 veces ahí en ese capítulo. Y en su mente había una correlación directa entre el pecado y la ley. En 1 Corintios 15:56, él dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Así que hay varios paralelos entre los capítulos 6 y 7. Los creyentes han muerto al pecado y han muerto a la ley. Hemos sido libertados del pecado y estamos libertados de la ley. Andamos en novedad de vida y servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Nuestra victoria sobre el pecado está ligada a nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Nuestra liberación de la ley y de su poder de despertar el pecado se debe a que ahora estamos unidos al Señor crucificado y resucitado. Entonces, si queremos obtener una victoria consistente sobre el pecado, tenemos que luchar con Romanos 7, mientras Pablo explica el propósito de la ley de Dios y nuestra relación con ella. Su pensamiento se oponía radicalmente a los puntos de vista judíos comunes de esa época.
Los judíos habrían dicho que la ley fue dada para hacernos santos, pero la Biblia dice que la ley sirvió para despertarnos al pecado. En los capítulos 1 al 5 muestra que es imposible ser justificado por guardar la ley. Y aquí muestra que es imposible ser santificado por guardar la ley. De hecho, Pablo argumenta que la ley es en realidad un obstáculo para la santificación. Este capítulo 7 se divide en 3 secciones. Los versículos 1 al 6 están mostrando que ya no estamos casados con la ley. Se ha producido una muerte y ahora estamos unidos a Jesucristo para que podamos dar fruto para Dios. Pero eso plantea la pregunta, ¿entonces la ley es pecado? Entonces hay una respuesta en los versículos 7 al 12 mostrando que la ley es santa y buena. Somos nosotros los que somos el problema. Cuando nuestra naturaleza pecaminosa entra en contacto con la ley, no obedece, se despierta al pecado. Luego en los versículos 13 al 25 muestra la batalla subsiguiente que los pecadores tienen con la ley. Esta es una sección muy difícil y controvertida, ya que se debate si la persona a la vista es un incrédulo o un creyente. No quiero aumentar sus esperanzas de que resolveré este rompecabezas por ustedes, pero intentaremos resolverlo lo mejor que podamos. En nuestro texto, Pablo primero hace una declaración general sobre la jurisdicción de la ley sobre una persona mientras vive. Luego ilustra su punto al mostrar que una mujer está atada a su esposo mientras el esposo vive. No está dando una enseñanza completa aquí sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Está usando una analogía para hacer un punto. La ley tiene jurisdicción sobre los vivos, no sobre los muertos. Si una persona muere, ya no está bajo la ley. Y luego aplica el punto, mostrándonos que morimos a la ley a través de la muerte de Cristo. Ahora estamos nuevamente casados con Cristo para que podamos dar fruto para Dios. Y luego Pablo explica el versículo 4 de una manera negativa y el versículo 6 de una manera positiva. Necesitamos morir a la ley porque despertó nuestras pasiones pecaminosas para dar fruto de muerte. Pero en Cristo hemos sido libertados de la esclavitud de la ley para que sirvamos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces, para resumir, a través de nuestra unión con Cristo, hemos muerto a la ley para que seamos libres de dar fruto para Dios en el Espíritu. En primer lugar, por nuestra unión con Cristo, hemos muerto a la ley y esa ley solamente produjo pecado y muerte. Se han escrito muchos libros sobre lo que significa para nosotros no estar bajo la ley. Así que aquí solo puedo dar algunas pautas breves. Ofrezco un pensamiento negativo y 3 pensamientos positivos para aclarar lo que Pablo quiere decir cuando dice que morimos a la ley. Primeramente, morir a la ley no significa que estemos libres de mandamientos morales específicos. Necesitamos entender que no morimos a la ley para poder vivir sin ley, haciendo lo que nos plazca. Esa fue la acusación falsa de los enemigos de Pablo y que esos enemigos lanzaron contra Pablo. Pero Pablo deja muy claro que morimos a la ley para que podamos unirnos a Cristo bajo su autoridad.
Así como la mujer está bajo la autoridad de su esposo, de acuerdo a la Biblia, así nosotros estábamos bajo la autoridad de la ley de Dios. Pero cuando morimos a la ley, no fue para que pudiéramos convertirnos en espíritus libres, fue para que ahora pudiéramos unirnos a Cristo como nuestro esposo. La analogía de Pablo aquí es bastante confusa si tratas de hacer que diga más de lo que él pretende. En los versículos 2 y 3, el esposo de la mujer muere para que ella pueda volver a casarse. Pero en la aplicación no es el marido el que muere, sino la mujer que muere a la ley por medio de Cristo. Entonces, por implicación, ella resucita de entre los muertos para poder casarse con Cristo, quien murió y resucitó de entre los muertos. Pablo no pretende que esto sea una alegoría estricta donde una cosa representa consistentemente a la otra. Está destacando el punto principal de que al ser identificados con Cristo en su muerte y resurrección, morimos a la ley para que seamos legalmente libres para unirnos a Cristo. Pero morir a la ley no significa que ya no estamos obligados a guardar mandamientos morales específicos. Como dice Pablo más adelante en el capítulo 8, el requisito de la ley ahora se cumple en nosotros mientras caminamos según el Espíritu Santo. A veces se argumenta que el único mandamiento bajo el nuevo pacto es el amor, ya que el amor es el cumplimiento de la ley. Pero esto a menudo se aplica mal y de una manera simplista, de modo que amor significa lo que la persona quiera que signifique. Por ejemplo, las parejas argumentan que está bien tener relaciones sexuales fuera del matrimonio porque se aman el uno al otro. Pero el Nuevo Testamento es muy claro en que la relación sexual está restringida al matrimonio heterosexual. El amor no significa que somos libres de ignorar las normas morales de la Biblia. De hecho, el Nuevo Testamento da muchos mandamientos detallados sobre el amor. El amor habla verdad, el amor no roba, sino que trabaja para ser capaz de dar. El amor habla palabras sanas y edificantes. El amor no se amarga ni se enoja. El amor es amable y perdonador. El amor no se involucra en la inmoralidad o la codicia. Muchos mandamientos más específicos sobre otros temas se dan a lo largo del Nuevo Testamento a los creyentes que han muerto a la ley. Por lo tanto, nos equivocaríamos al pensar que morir a la ley nos libera de la obligación de obedecer mandamientos morales específicos. Entonces, ¿qué significa? Morir a la ley significa que somos libres de las demandas de la ley como un sistema impersonal para acercarnos a Dios. Si bien la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe, no por obras, muchos que estaban bajo la ley mosaica pensaron erróneamente que podían estar bien con Dios al guardar la ley. Era verdad. Guarda perfectamente la ley y vivirás. El problema es que ese sistema trajo a todos los que intentaron vivir de acuerdo con él, los trajo bajo maldición, porque nadie podía guardar la ley perfectamente. Como fariseo, Pablo pensaba que era irreprensible en cuanto a la ley. Pero en el mejor de los casos era irreprensible solo en el sentido de obediencia externa a las ceremonias y rituales que prescribía la ley.
La verdad era que en su corazón estaba orgulloso de su obediencia intachable. Y el orgullo es la raíz de todos los pecados ante Dios. Cuando Pablo conoció a Cristo, llegó a ver que Él era en realidad el primero de los pecadores. Así que morir a la ley significa que no nos acercamos a Dios por medio de un sistema impersonal de desempeño donde tratamos de ganarnos una buena posición ante Él. Esa es la forma de prácticamente todas las religiones del mundo, incluidas muchas que se denominan cristianas. La buena noticia es que Dios justifica a los pecadores por gracia a través de la fe sola y que el núcleo de la fe salvadora es conocer a Jesucristo. Y como dije, el punto de Pablo en Romanos 7 no es solo que somos justificados por la gracia mediante la fe sola, sino que también somos santificados de la misma manera. También morir a la ley significa que somos libres de la condenación de la ley. Pablo dice que la ley nos tenía subyugados. Lo hizo poniéndonos bajo una maldición por no haberla obedecido perfectamente. Pedro se refiere a la ley como un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La ley cierra toda boca y nos hace a todos responsables delante de Dios. Nadie puede justificarse por guardar la ley. La ley trae el conocimiento del pecado y nos pone bajo la ira de Dios. La ley aumentó nuestras transgresiones y nos mantuvo bajo el reino del pecado y de la muerte. Intentar estar bien con Dios mediante el cumplimiento de la ley está condenado al fracaso. El único beneficio de la ley con respecto a la salvación es que nos muestra ese estándar imposible de santidad de Dios y así nos lleva a Cristo como nuestra única esperanza para que seamos justificados por la fe. Pero también morir a la ley significa que somos libres de la incapacidad de la ley para producir obediencia. Este es el enfoque principal del versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En este contexto, estar en la carne significa antes de ser salvos, antes de recibir el Espíritu Santo. La ley, aparte del Espíritu, no produce obediencia. La ley sin el Espíritu Santo no salva, sino que mata. Y Pablo va a explicar esto más adelante, los versículos 7 al 11, donde dice que la codicia no era un problema hasta que él leyó no codiciarás. Y ese mandamiento desencadenó algo en él que lo hizo codiciar por todas partes. El problema no estaba en la ley, que es santa, sino en su carne de pecado. Todos podemos relacionarnos con lo que Pablo está diciendo. No pensaría yo caminar sobre el pasto si no fuera por ese molesto cartel que dice no camines sobre el pasto. El mandamiento me da ganas de caminar sobre el pasto. Así que la ley no es la respuesta a nuestro problema del pecado. Tratar de guardar la ley nunca podrá reconciliarnos con el Dios Santo,
porque todos hemos violado su ley muchas veces. Colocar una lista de los mandamientos de Dios en la puerta del refrigerador y tratar de guardarlos por nuestras propias fuerzas tampoco va a funcionar, porque la ley simplemente incita nuestras pasiones pecaminosas, no apaga el deseo de pecar. La antigüedad de la letra escrita y grabada en piedras era un ministerio de muerte y necesitamos una solución más poderosa que la Biblia da en los versículos 4 y 6. Pablo dice que fuimos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esa es una frase inusual, refiriéndose al cuerpo físico de Cristo. Está llamando la atención sobre el hecho de que en su cuerpo humano Jesús satisfizo las demandas de la ley a nuestro favor, de modo que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, cuando Jesús murió a las exigencias de la ley, nosotros morimos en Él. Esto significa, somos libres de las exigencias de la ley como un sistema impersonal para acercarnos a Dios. Somos libres de la condenación de la ley. El poder de la ley para despertar nuestros deseos pecaminosos queda quebrantado porque estando unidos a Cristo, ahora tenemos el Espíritu Santo para darnos el poder de obedecer. Pero en segundo lugar, habiendo muerto a la ley, ahora estamos unidos a Jesucristo y esto produce fruto para Dios en el Espíritu. Como les dije, Dios no nos liberta de la ley para que podamos vivir como nos plazca. Él nos liberta de la ley para que podamos unirnos a otro, a aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Expresándolo de una manera ligeramente diferente, esta liberación de la ley nos permite servir en novedad del Espíritu y no en vejez de la letra. Así que nuestra unión con el Salvador resucitado a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, obra en nosotros para dar fruto para Dios. Noten 6 cosas acerca de esta unión o matrimonio con Cristo. Primero, nuestra unión con Cristo es una comunión transformadora. En el versículo 6, Pablo usa el mismo contraste que vimos en el versículo 22 del capítulo 6. Pero ahora, y ese pero ahora señala el gran cambio desde antes de conocer a Cristo hasta después. Antes de conocerlo, estábamos en la carne, esclavizados al pecado, bajo la condenación y el poder de la ley. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a la que estábamos sujetos, habiendo muerto a lo que nos tenía cautivos, subyugados. Si yo he quebrantado la ley y me enfrento a una pena de prisión, pero antes de ir a la cárcel me muero, no se van a llevar mi cadáver a la cárcel. Mi muerte me liberó del poder de la ley, cambió todo. Además, nuestra muerte a la ley nos liberó para unirnos en matrimonio con Cristo resucitado. Esto implica que tenemos vida nueva en Él, porque el Señor Jesús no se casa con un cadáver. Tenemos una nueva relación de amor con nuestro esposo, quien se entregó a sí mismo en la cruz para asegurarnos como su novia.
Por cierto, como hombre es difícil pensar en mí mismo como casado con Jesús, pero piénsenlo de manera corporativa, no individualmente. La analogía bíblica es que la iglesia en forma corporativa es la novia de Cristo. Nuestra nueva unión con Cristo cambia todo. Hay una cosa cierta sobre el matrimonio: te cambia para siempre. De repente sientes que no te perteneces. Tienes que pensar en tu esposa antes de hacer planes. Tienes que pensar en lo que le agrada a ella. Tienes que tenerla en cuenta en cada decisión que tomes. Tienes que trabajar para mantenerte cerca de ella en tu relación. Pero a pesar de estas nuevas responsabilidades, puedo decir con gusto que casarme con Dana me cambió para bien. Y de la misma manera, estar unido a Jesucristo lo cambia todo. Te da nuevas responsabilidades, pero te transforma decididamente para bien. Segundo, nuestra unión con Cristo es una comunión de amor. Como les dije, la frase mediante el cuerpo de Cristo apunta a la cruz, donde Jesús sufrió una muerte horrible para asegurarnos como su novia. Él pagó el precio que la ley exigía por nuestro pecado. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que ahora nos sometemos voluntariamente a Él, no por deber, sino por amor. Imaginen a una mujer casada con un hombre exigente y perfeccionista. Es de los que toma un guante blanco y lo pasa en la parte superior de la moldura de la puerta para ver si se ha quitado el polvo. Ella vive con el temor constante de no complacerlo. Pero luego, para su alivio, él muere. Algún tiempo después conoce a un hombre cariñoso, amable, bondadoso, se enamoran y se casan. Ahora todavía limpia la casa y cocina las comidas, pero lo hace con alegría por amor, no sumisamente para satisfacer las demandas de un tirano imposible. Pero la analogía se rompe en que la ley no murió. Más bien, nosotros morimos a ella. Pero ya no tenemos que esforzarnos en vano para cumplir con sus exigencias imposibles como base de nuestra aceptación con Dios. Más bien, Cristo satisfizo esas demandas por nosotros y estamos unidos a Él en amor. Todavía vivimos para agradarle a Él, pero todo nuestro motivo ha cambiado de la obligación que nos condenaba al amor que nos acepta. Tercero, nuestra unión con Cristo es una comunión liberadora. Antes estábamos sujetos a la ley, pero ahora hemos sido liberados de su condenación y de su dominio. La imagen es la de un prisionero que ha sido puesto en libertad. Nunca he estado en prisión, pero tengo una idea de cómo debe de ser. Estás en cautiverio en todo el sentido de la palabra. La guardia determina tus horarios, tus actividades, lo que vistes, cómo te ves, lo que comes. Quizá desde las ventanas de la cárcel arriba puedes ver autos atrapados en el tráfico de la hora pico en la autopista.
Y puedes pensar, es probable que esos conductores se quejen del tráfico, pero si supieran lo libres que son para poder conducir su propio automóvil a donde quieran ir, dejarían de quejarse. Antes de Cristo estábamos sujetos a la ley, pero ahora somos libres. Cuarto, nuestra unión con Cristo es una comunión fructífera. La razón por la que estamos unidos a Cristo es para que llevemos fruto para Dios. Cuando comparan eso con el versículo 6, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu, probablemente se refiere al fruto del Espíritu o el fruto de la luz, que consiste en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Si no estás dando frutos para Dios, no estás cumpliendo el propósito por el cual Él te salvó. Quinto, nuestra unión con Cristo es una comunión poderosa. La ley era impotente para ayudarnos a obedecer, pero Cristo nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros y nos capacite para vencer el pecado. Estar bajo la ley es estar en la carne, que no tiene motivación ni poder para vencer el pecado. Pero el Espíritu nos capacita para hacer morir las obras de la carne a fin de que vivamos. Y sexto, nuestra unión con Cristo es una comunión santa. Mencioné al principio que estar libres de la ley no significa que somos libres de desobedecer los mandamientos morales de las Escrituras. Ahora lo menciono de nuevo al terminar, porque a menudo se malinterpreta o se ignora. La palabra servir del versículo 6 es la misma palabra griega traducida como esclavo de Dios del versículo 22 del capítulo 6. Así, Cristo nos liberta de la ley a la que estábamos sujetos, pero no para hacer lo que nos plazca. Somos libres de la ley para que podamos ser esclavos de Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ser esclavo de la justicia es la verdadera libertad. Martin Lloyd-Jones dice, ¿eres cristiano o no eres cristiano? No se puede ser parcialmente cristiano. O estás muerto o estás vivo. O has nacido de nuevo o no has nacido. Convertirse en cristiano no es un proceso gradual. No hay nada indeterminado en ello. O somos o no somos cristianos. Si no eres cristiano, estás bajo la condenación de la ley. Pero si crees en Jesucristo, si pones tu confianza en Cristo, quien cargó con la maldición de la ley, eres libre de la ley y te unes a un esposo amoroso para que puedas dar fruto para Dios. Eso es incluso mejor de lo que puede ser el mejor de los matrimonios terrenales.